¿Qué trabajo te mandaste, Rodolfo? ¿Qué crecimiento como carrera? Bueno, un saludo para todos. Gracias por esta generosa presentación. Yo siempre digo que lo que nos ocurrió en ATE y esta posibilidad enorme de, a partir del 6 de noviembre, ejercer la más alta responsabilidad es de todas y de todos. No puede ser fruto de un instante, sino de todos aquellos instantes que fuimos capaces de construir, yo diría, desde nuestra provincia de Río Negro, junto a cada una de las compañeras y de los compañeros dirigentes, militantes. Cuando empecé a recorrer el país, me empecé a dar cuenta que nosotros no lo advertíamos en aquel momento, pero que todas esas luchas que estábamos dando en Río Negro, que cada vez que peleábamos en la provincia, bueno, había un país que nos estaba mirando, que ya nos conocía, y todo este recorrido entonces resultó más fácil. Fuimos fundamentalmente a proponerle a la Argentina más federalismo, federalismo real, que las provincias vuelvan a ser protagonistas en ATE, que cada una de las 185 seccionales, como la del Bolsón o la del Bariloche que tiene ATE, sean parte de la toma de decisiones a nivel nacional, y eso implica volver a ponerle nombre y apellido a tantos esfuerzos anónimos que se realizan en todo el país, porque el poder de ATE no está acá en Buenos Aires, en el edificio que tiene el sindicato. El poder de ATE en este momento está donde hay una delegada, un delegado, seguramente discutiendo con un director o un jefe de un hospital para defender los derechos de sus compañeras, o allí donde hay un dirigente que pelea con un intendente para discutir, para defender a sus compañeras y compañeros. Me parece que es esa la propuesta que abrazó el país, y ahora estamos obligados a estar a la altura de las circunstancias y a cumplir con tantas expectativas que se generaron. Permitime 2 segundos antes de seguir hablando de la realidad argentina que hoy hay hay un montón, incluso estuviste reunido con Sergio Massa. Antes de eso, eh, ¿cuál es el arte para negociar? Porque negociar lo digo sanamente, porque cuando uno está hablando de querer algo, uno tiene que llegar a un acuerdo, una mediación, y por ahí negociar suena raro, pero en estos tramos has sabido dialogar políticamente y también hacerte respetar tu lugar sin entrar en conflictos, ir al choque, quiero decir. ¿Cuál es el secreto para poder negociar hoy por hoy? Y estoy hablando con el sector político, ¿no? No, nosotros siempre nos formamos en el sindicato. Hay muchos colegas tuyos que cuando nosotros peleábamos tanto en la provincia porque queríamos ser reconocidos y estábamos marginados por el poder, tuvimos que crecer mucho. El poder no es otra cosa que ser más afiliados y tener un mayor desarrollo territorial. 28 años de gobierno radical en la provincia, más los 6 primeros años de Juntos Somos Río Negro, no nos atendía ni el portero de la Casa de Gobierno. Tuvimos que dar una fuerte pelea que incluyó, bueno, numerosos paros, huelgas, movilizaciones, cortes de ruta y hasta la ocupación de pozos petroleros en la provincia. Luego vino un proceso de entendimiento con el gobierno. Nosotros, y había colegas suyos que decían permanentemente, muchos los hay hoy, hay que dialogar. El diálogo es lo que nos conduce a la solución de los conflictos. No, hay que dialogar, pero el diálogo tiene una definición conceptual. En la Real Academia Española, el diálogo supone que hay dos interlocutores y que uno es escuchado, y que si eso que uno escucha le asiste razón, inmediatamente uno modifica el curso de sus acciones. Dialogar no es solo poner el oído y nada más. El diálogo se tiene que traducir en respuestas concretas, y es por eso que en este sindicato, a diferencia de otros, el afiliado o la afiliada, no, por hablar coloquialmente, no te banca tan fácil la foto con el intendente, con el ministro, con el gobernador, o la foto que nos sacamos con Massa, si esa foto no se traduce en beneficios concretos para las trabajadoras y los trabajadores. En este sindicato, en ATE, el cholulismo no va. La foto
de Cholulo no va, entonces nosotros nos educamos en el sindicato aprendiendo que todo diálogo siempre tiene que estar precedido de un esquema de fuerza. En la provincia fue durante décadas. Luego sí, llegamos a un entendimiento que nos permitió transformaciones concretas, pero transformaciones de verdad. El Estado rionegrino empezó a democratizarse, se modificó la ley de la función pública, se votó el fondo para la vivienda, para que se cree el fondo para la vivienda para las afiliadas y los afiliados de ATE, se modificó la ley para el IPAP, que es la formación y la capacitación del Instituto de Formación de la provincia. Avanzamos además en una ley que se votó de convenciones colectivas de trabajo. Bueno, me parece que el diálogo empezó entonces a traducirse en mejoras concretas, como lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, con el Consejo Deliberante del Bolsón, que acaba de votar una norma que habilita que se inicie la discusión del convenio colectivo de trabajo. Estamos festejando, es la primera municipalidad en la provincia que comienza a avanzar en semejante democratización. Por supuesto, uno va haciendo frente a su pregunta y alejándonos de la formalidad. Yo creo que esta oportunidad en lo personal, si se puede, yo nunca hablo en lo personal, jamás, siempre hablo del nosotros, del colectivo, pero en lo personal creo que me llega en el mejor momento de mi vida. Yo digo, me cumplí los 50 años y se vino el viejazo, y otros dicen la madurez. Me llega en el momento de mayor madurez, con mucha experiencia acumulada y con mucha terapia realizada. Con mucha terapia que nos permite valorar también las cosas importantes de la vida. No es que yo anduve muchos años corriendo y pensando que si me tomaba un día para estar con mi hijo iba a perder poder, y a ese enemigo imaginario que todos tenemos nos iba a vencer. Y resulta que un día me enfermé de la vesícula y tuve que estar 15 días sin teléfono. ¿Y sabe qué me di cuenta? Que no perdí las elecciones, que no pasó nada, que volví a los 15 días y que no había perdido poder, que todo estaba bien. Entonces creo que son momentos por los que pasan los dirigentes y en este caso, bueno, las rionegrinas y los rionegrinos vamos a tener la oportunidad a partir del 6 de noviembre de conducir los destinos de uno de los sindicatos más grandes de la República Argentina, 350.000 afiliados. Nos planteamos ser 500.000 de afiliados cuando el sindicato cumpla 100 años, uno de los sindicatos más antiguos, personería gremial número 2 en el país y, por supuesto, tremendo, uno de los sindicatos más prestigiosos. Yo digo, el poder está en la gente. Mira, yo tuve la suerte de que, logramos tanto que nos acercamos al poder, que empezamos a tener estrechos lazos con quienes ejercen el poder, y uno se empieza a confundir. Y tuvimos tanta suerte que cuando nos raspamos un poquito en esos vínculos que teníamos con el poder, miramos para atrás y ¿dónde están los compañeros y las compañeras? Es decir, que lo único que tiene un sindicalista, una sindicalista, son las compañeras y los compañeros. Mire, les cuento una infidencia. El electo vicegobernador de la provincia se muestra como uno de los amigos que tiene Sergio Massa. Y yo, cuando estaba subiendo en el ascensor al despacho del ministro de Economía, le mandé un mensajito. Entonces después hablamos y me dice, mira, en política hay que tener suerte, me dice Pedro Pesati. A veces hay que tener suerte y lo que tuviste vos hoy fue suerte, porque imagínese que el ministro de Economía y candidato a presidente recibe a ATE, nos recibe a nosotros en un mano a mano, en la previa de los anuncios de impuestos a las ganancias y en la previa de la reunión general con todos los otros sindicatos del país. Solo recibió a ATE ese día.
hay que tener suerte. Pero ¿sabe con qué me encontré después? Con otro llamado de un alto gerente de una empresa, porque evidentemente el anuncio de ganancias tuvo impacto más allá de los estatales, que le cuento la anécdota de Pesati. ¿Sabe qué me dice? El gerente dice: mi madre siempre decía que a la suerte la repartían a las 5 de la mañana. Ahí está. El esfuerzo, el trabajo. Tuvimos suerte, pero ¿sabe los años que hace que hacemos fila a las 5 de la mañana para que nos repartan un poquitito de esa suerte? Qué bueno, qué bueno. Gracias por abrir la puerta de también. Esto es un poco lo que queremos escuchar, que es el otro costado, porque el costado de lo que siempre, de lo que sale después en los medios es lo que leemos, pero entender que el secreto del éxito, más allá de lo que estamos hablando, entiéndanme que estamos hablando con un sindicalista, pero también estamos hablando con una persona y con un dirigente, con un líder. Ese es el secreto, ¿no? Es la insistencia, la constancia, crear el hábito, y uno de afuera puede decir, tiene suerte, y es trabajo. Le quiero preguntar dos cositas antes que se me acabe el tiempo. Una, ¿va a cumplir Arabella Carreras? ¿Qué opinión tiene Arabella Carreras post elecciones en Bariloche? Y si va a cumplir con lo que prometió, la incorporación de casi, no me acuerdo si eran 2.000 nuevos empleados en la planta, perdón, nuevos empleados no, sino pase a planta permanente de la provincia. Yo no hablaría de Arabella Carreras, hablaría del momento que estamos atravesando en la provincia de Río Negro. Estamos muy preocupados desde ATE, no solo como trabajadoras y trabajadores estatales, creo que más preocupados debieran estar en este momento las rionegrinas y los rionegrinos. No tenemos gobierno. Hay un desgobierno en la provincia grave. En la provincia de Neuquén, al otro día de las elecciones, quien había ganado y quien había perdido, a las 8 de la mañana se juntaban para iniciar la transición. En nuestra provincia, en abril hubo un poder que empezó a mudar. ¿Por qué digo empezó y no había mudado del todo? Porque a la otra parte del poder se introducía en esa aventura que era disputar las elecciones en uno de los municipios más grandes de la provincia, como era Bariloche. Entonces el poder mudó de manera importante en abril. Ahora, una cosa es esperar al 10 de diciembre con un oficialismo que es unívoco, que está unido. Ahora, el 10 de diciembre nos es eterno a las rionegrinas y rionegrinos con un oficialismo que no inicia su transición, y más aún después del resultado electoral de Bariloche. Después del resultado electoral del Bariloche, el poder mudó del todo. No hay poder adentro de la Casa de Gobierno en Viedma en este momento. No hay poder en ningún ministerio. Por eso, que falten comidas en las escuelas no es un problema de presupuesto, es un problema de gestión en este momento del Ejecutivo. Que haya servicios en los hospitales que estén en riesgo no es problema de presupuesto, es un problema de gestión. Me parece que Juntos Somos Río Negro tiene que tomar nota de eso. Y yo le tengo que ser sincero frente a su pregunta. A esta altura yo creo que Juntos Río Negro va a cumplir, porque ha cumplido todos los acuerdos, al menos los que ha firmado con la Asociación Trabajadores del Estado. No va a dejar de cumplir el pase a planta permanente, pero permítame que le diga con total sinceridad frente a su pregunta, creo que lo vamos a tener que conversar con el gobernador antes o después del 10 de diciembre, pero con el gobernador que ha resultado electo. El mismo gobernador que hoy se fue a juntar con Walter Cortés. Hablando un poco con lo que habías dicho, que al día siguiente pasan cosas, fíjate cómo son esos ejercicios. La última pregunta, y agradeciendo el tiempo de esta noche de estar con nosotros, sabemos que suele tener muchísimas entrevistas, los vemos en los canales de Aire Grande. Cuénteme, ¿qué le dijo Massa? Cuénteme el backstage de lo que hoy estamos viendo en los diarios. ¿Qué camino sigue y qué pasa después de diciembre? ¿Gane Massa, gane Bullrich o gane Milei o quien le toque ganar? Bueno, en principio, le digo que si estoy acá es porque yo también, desde que me inicié en mi carrera, supe que la comunicación, por lo menos soy de los que cree que la comunicación
no lo es todo, pero lo es casi todo. Y entonces, más allá de que a veces se coincida, otras veces no con nuestra manera de pensar, lo cierto es que, tanto en su caso, a quien no nos une ningún compromiso ni personal ni político, nos hemos conocido y nos vemos muy poco, tal vez en los últimos 10 años 1 o 2 veces, pero digo, siempre han sido en la enorme mayoría, no recuerdo alguna excepción, absolutamente generosa la prensa para con nuestro trabajo en la provincia de Río Negro. Entonces, me parece que más allá que ahora tengamos la oportunidad de ser requeridos por los medios nacionales, lo cierto es que por eso estamos acá y no vamos. Muchísimas gracias, Rodolfo. Lo agradezco de verdad, porque habitualmente no suele pasar con las personas que llegan a lugares como el que te toca estar. ¿Qué dijo Massa? Inicio de espacio publicitario. En G3 Informática vas a encontrar la mejor y más amplia variedad de productos informáticos. Ya sabes que todo lo que querés está en G3 Informática. Esto es fundamental. Inicio de espacio. Sí, ya sé. Acá estamos de vuelta, nada, un botoncito que se fue por ahí y nos sacó, pero nos sacó justo antes de la respuesta. Y yo dije, no, ahora la respuesta. Ya terminamos. ¿Qué dijo Massa? Massa nos dijo cuál iba a ser la inflación. Nos lo dijo hace 2 días. Yo me fui de ahí con nuestra comitiva y les digo, ahora nos vamos a dar cuenta si el INDEC es independiente en este país o no. Y evidentemente me parece que si no es independiente, por lo menos tiene algunos chusmas que llaman a la Casa de Gobierno, o en este caso al Ministerio de Economía, al menos algunas horas antes de que la inflación sea, porque nos las dijo tal y como se conoció hoy y nos las dijo hace 2 días cuando nos juntamos, pero digo como anecdotario. Claro. Fue una reunión muy distendida y yo le cuento la anécdota. Yo, como suele ocurrir, llevaba la gacetilla casi terminada, solamente para emitir apenas terminaba la reunión con Massa. Cuando él me dice, vamos a elevar el mínimo no imponible a 1.770.000 pesos y mandar una ley al Congreso, yo le digo, esto por primera vez no es maquillaje de este gobierno y es una medida que estamos demandando desde hace años, una respuesta de verdad. Por lo tanto, abro el teléfono, le muestro la gacetilla, el título que decía anuncio de Massa es importante, pero se queda a mitad de camino. Y me dice, no me quedo, no. Por supuesto, yo lo que voy a hacer es que te estoy mostrando que esto es lo que iba a salir y voy a cambiar el título, porque ATE no le regala nada a nadie. Entonces, como no le regala, pero tampoco nosotros no vamos a dejar de reconocer este logro. Por lo tanto, bueno, fue muy distendida la reunión. Claro. Cambiamos lo que íbamos a declarar ahí porque nos dábamos cuenta que estábamos frente a un anuncio realmente importante. Por supuesto que nosotros no hacemos propaganda por ningún candidato, pero sí estamos convencidos desde ATE que hay sectores políticos, la derecha, la ultraderecha, que nos están atacando, particularmente están atacando el Estado y están atacando entonces a las trabajadoras y a los trabajadores estatales. Me parece que son 2 meses esto, hasta el 22 de octubre, porque los estatales formamos parte de ese pueblo que tiene que también decidir su futuro. Tenemos que derribar mitos, tenemos que convocar a poner en estado de asamblea todo el Estado, el nacional, las provincias y todos los municipios, para discutir entre trabajadores, entre compañeras y compañeros, bueno, qué es lo que más nos conviene que suceda el próximo 22 de octubre. Rodolfo, muchísimas gracias, has sido más que generoso esta noche con nosotros aquí con Voz y Voto. Muy amable. Por el contrario, hasta luego, un saludo para todas y todos. Rodolfo Aguiar, electo